Hola, amados y amadas, siervos y siervas del Señor, amigos. Esta es una asociación y ministerio que se llama Viva la Biblia. Tenemos un expomuseo de la Biblia con las Biblias más significativas, donde las llevamos a iglesias, a asociaciones y bueno, donde nos invitan y ahí lo ponemos en la exposición. Eh, de alguna manera, pues es un ministerio donde no solamente tenemos una exposición bíblica, sino que también defendemos las escrituras y proclamamos las escrituras. También tenemos un pequeño, eh, dijéramos, curso de 9 clases, de unos 20 minutos cada uno, que lo hacemos en un fin de semana, de 9 capítulos, donde vemos todo lo que es la historia de la Biblia. También muy interesante, todo es audiovisual. Y bueno, el Señor nos ha puesto en el corazón de poner dijéramos, un pequeño resumen de la Biblia, de todo lo que es los libros de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, simplemente un pequeño resumen para que se pueda recordar lo que es el libro en sí de cada capítulo de las Escrituras. En este momento vamos a compartir eh, lo que es el libro de Génesis y me gustaría compartirlo en esta tarde con la gracia y el favor de Dios. Vamos a estar dándolo, ahí estamos mi esposa y yo, mi esposa Sonia y un servidor, Marcial Crespo. Muy bien, y nos gustaría empezar o dar comienzo con lo que es el libro de Génesis. Va a ser los 66 libros de las Escrituras y vamos a estar dando lo que es simplemente un resumen de lo que es los libros en sí. En este caso vamos a empezar por el Génesis, que es uno de los libros del Pentateuco. El Pentateuco se divide en 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Génesis, que es llamado también el principio de todas las cosas, donde Dios creó todas las cosas. Entonces es el libro de Génesis que vamos a estar tocando brevemente para que puedas bendecir tu vida con el favor, con la ayuda y el favor de Dios. ¿Quién lo escribió el libro de Génesis? Fue escrito por Moisés en el siglo XIII al XV antes de Cristo. Se cree que fue escrito lo que es el libro de Moisés, o lo que es Génesis, ¿no? Este autor, llamado Moisés, fue un gran profeta que fue elegido por Dios para librar a los hijos de Israel del cautiverio de Egipto, como ya sabemos, muchos han visto esa película, y guiarlos a través del desierto hacia la tierra prometida de Canaán, donde fluiría leche y miel. Todo ese transcurso no fue un transcurso fácil, sino que fue un transcurso donde un trato de Dios especial sobre el pueblo de Israel. Algo especial tienen los desiertos, y ahí Dios trató con ellos, Dios los bendijo. Ahí fue donde ellos vieron la provisión de Dios, donde Dios los guardó de sus enemigos, donde Dios los guardó del frío invierno, donde Dios los guardó del abrasador calor en el desierto. Todo eso es una historia impresionante que vemos en este libro de Génesis, que yo te animo a que tú puedas leerlo y estudiarlo. Los temas abordados son tres, dijéramos, principales o los más importantes, que está dividido en la siguiente manera. Primeramente, lo que es el origen del universo, cómo Dios crea el universo, y cómo Dios lo forma y cómo Dios da orden y mandato por su palabra para que todo fuese creado tal y como lo conocemos hoy. Segundo, también vemos la caída del hombre, no solamente cómo Dios crea al hombre, lo que es en el origen, pero también vemos cómo el hombre desobedece y cómo el hombre cae de alguna manera de la gloria, de la bendición, por causa de su desobediencia de comer aquella fruta prohibida que Dios le dijo que no comiera. Y ahí vemos el trato que Dios tiene sobre Adán y Eva y cómo ellos fueron expulsados. Todo eso lo vemos en este libro apasionado de lo que es Génesis. Y también vemos lo que es la promesa de la redención,
como Dios también, como dice la Escritura, juntamente con la tentación da la salida. Y aunque ellos cayeron, la Biblia dice que lo del talón, del calcañar, que dice la Escritura, que el diablo mordería lo que es, llegaría hasta el talón del calcañar, pero que lo que es la simiente de la mujer, hablando de Cristo, a través de la cruz del Calvario, dice la Escritura que aplastaría la cabeza de la serpiente. Esos son los temas principales que están divididos en 50 capítulos, apasionados, así es que mucho ánimo a leerlo. El tema principal que vemos es el pecado del hombre y los pasos iniciales para su redención a través del pacto divino hecho con la raza escogida. Ahí es lo que vemos, como Dios promete que el diablo será destruido y que la simiente de la mujer tendría un poder y una autoridad para destruir lo que es el daño que ocasionó la serpiente astuta. Ese es el tema principal que vemos en este libro de Génesis. También hay otros personajes importantes, curiosos, famosos y muy bonitos de estudiar, muy bonitos de escudriñar. Y vamos a ver esa temática. Vemos a Adán y Eva, cómo es su vida, cómo es que ellos actuaron, las consecuencias que eso tuvo y cómo vemos su descendencia. Vemos también la historia de Noé y de su apasionada vida, de cómo se burlaron de ellos, de su familia, y Dios los bendijo, Dios los prosperó y Dios los protegió de aquel gran juicio a causa del pecado que había en el ser humano instalado en el corazón, que dieron la espalda al Señor, a Dios, ¿no? Entonces Dios trajo juicio por causa del gran pecado que había entonces en el mundo. También vemos la historia de Abraham, la vida apasionada de este gran hombre, héroe de la fe, el padre de la fe que he llamado, cómo Dios le promete que su descendencia sería como las estrellas del cielo, incontables, innumerables, hablando también pues de la promesa de Cristo Jesús también. Ahí lo vemos en esa historia de lo que es la escritura en el libro de Génesis. También vemos la historia de Isaac, su hijo, también una historia muy bonita, una historia que deberíamos de ponernos en los zapatos de ellos para poder entender sus actitudes, sus emociones, etcétera, etcétera. También vemos la historia de Jacob, de cómo él es un hombre donde valora precisamente su primogenitura y hace cualquier cosa por conseguirla, no siendo él, dijéramos, el principal primogénito o el unigénito para poder recibir esta promesa. Él hace tranzas y hace una serie de cosas que para el ser humano es mala, pero para Dios vio el corazón, vio la necesidad, el principio que él valoraba de ser algo importante y Dios pues lo bendice por causa de eso. Más tarde él tiene una lucha con un ángel y es cambiado Jacob por Israel y ahí tiene sus 12 hijos, son las 12 tribus de Israel y uno de ellos lo vamos a ver también en la vida de José, que es un hijo de Jacob, que está también en este libro de Génesis, en los últimos capítulos, precisamente en la vida de este gran hombre que tanto contamos en las escuelas dominicales para niños, pero no deja de ser una historia que los eruditos dicen muy aproximada a lo que es la historia de Jesús, de cómo él fue vendido, de cómo él fue traicionado, de cómo él fue, pues, de alguna manera probado de parte de Dios, ¿no? Y al final cómo Dios lo bendice, cómo Dios lo honra, cómo él tiene, pues, esa bendición de parte de Dios, ¿no? El resumen de este libro de Génesis lo vamos a citar brevemente de esta manera. Lo vemos en el capítulo 1 y 2, lo que es la historia de la creación, cómo Dios crea todo, aguas, mares, tierras, universos, estrellas, etcétera, etcétera.
todos los animales y dentro de ello lo que es el ser humano, capítulo 1 y capítulo 2. Vemos también la historia del hombre primitivo, Génesis capítulo 3 y capítulo 4, cómo Dios crea al ser humano, cómo saca de la costilla a Eva y cómo es la perfección divina en este ser humano, que eran perfectos en aquel huerto del Edén tan tremendo, y cómo es su desobediencia. Y lo vemos capítulo 3 y capítulo 4. Vemos también la descendencia de este gran hombre de Adán, vemos también el diluvio de Noé y la torre de Babel, de cómo, dice la Biblia, se levantó la gran multitud de esta gente que dice la Biblia que ellos querían llegar a Dios y ser como Dios. Y dice la Escritura que construyeron todo lo que es esta torre llamada Babel y de alguna manera dice la Biblia que Dios trajo confusión y ahí es donde nacieron las lenguas porque trajo confusión en el idioma y no se entendían y se tuvieron que agrupar pues según el idioma que cada uno hablaba. Entonces ahí es donde nació lo que es las naciones, lo que hoy entendemos por nacionalidades. Todo esto fue surgido ahí en el capítulo 5 al capítulo 11. Ahí vemos esta historia fascinante de lo que es la Torre de Babel. También vemos la vida de Abraham, todo lo que es su prueba, cómo vemos su obediencia, cómo vemos el corazón de este gran hombre y cómo Dios le llama Padre de la Fe, el amigo de Dios. Ahí vemos también en Génesis capítulo 12, capítulo 25, del 12 al 25. Ahí también vemos la historia de su hijo Isaac, una historia también muy apasionada, eh, importante también de aprender muchas cosas de este ejemplo de lo que es el hombre de Isaac. Te animo a que lo leas. Y vemos también la vida de Jacob, capítulo 27 al 31. Ahí vemos cómo Jacob ama lo que es la primogenitura, que su hermano no quería, y Dios bendijo esa actitud de querer mejorar, de querer ser algo más importante que simplemente lo que él era, y Dios lo bendijo. Más tarde él tiene una lucha con un ángel, él ve ángeles subir por una escalera y él se sube, el ángel le tiene que tocar la cadera porque pedía bendición Jacob y lo deja cojo. Más tarde Dios le habla diciendo que va a ser su nombre cambiado a causa de esa actitud o ese deseo de querer más y más de Dios. Y Dios lo llama Israel, más después. Uno de los hijos de Jacob es José, y aquí también viene en el capítulo 36 y 50. Es una vida que, bueno, lo contamos en la historia de la escuela dominical como si fuera de ciencia ficción, pero no deja de ser una historia verídica de un hombre que tuvo pruebas, de un hombre que fue vendido, de un hombre que fue maltratado por su familia, sus hermanos en este caso, un hombre que tuvo visiones y no lo supieron valorar, apreciar, y al final se cumplen esas visiones. Y dicen los masoretas y los hombres entendidos en las escrituras que es una semejanza a lo que es la vida de Cristo, ¿no? Del Señor Jesús aquí en la tierra, muy asemejada. Entonces es una historia muy apasionada, muy bonita, donde como él luego más tarde bendice a su familia, donde ellos tienen hambre, y él llega hasta el trono, el llegar al ser el segundo de Egipto después de Faraón. Dios lo honra. Y ahí lo vemos, capítulo 36 al capítulo 50. Ánimo con este personaje, te va a retar, vas a aprender mucho, vas a aprender éticas y principios importantes. Y hermano, que Dios te bendiga grandemente. Hasta aquí es este resumen breve de lo que es el libro de Génesis. La próxima semana estaremos con el libro de Éxodo, también del libro del Pentateuco. Así es que te animo en el nombre de Jesús a que puedas nuevamente ver y puedas recordar lo que es el libro de Génesis. Mucho ánimo y hasta la próxima semana. Que Dios me los bendiga.